Bueno, buenas tardes. Bueno, tardes todavía no. Buenos días a todos y todas de nuevo. Vamos a seguir con esta segunda jornada del segundo Congreso Internacional de Formación Permanente, con una mesa que además se va a destinar a abordar algunos de los retos a los que se enfrenta la formación permanente en la actualidad. En concreto, vamos a tratar tres diferentes. El primero, la economía verde, después la digitalización y por último, el territorio. Para el primer tema, es decir, para abordar la formación permanente y la economía verde, tenemos el placer de contar con Sergio Canalda Criado, que es profesor lector serrajante de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona. Lleva desde el año 2019 trabajando temas de medio ambiente, derecho del trabajo y demás. Y por tanto, qué mejor que un experto como él para que nos ilustre en un tema que además a los justlaboralistas nos queda un poquito de lejos. Así que nada, agradeciéndote que estés aquí hoy con nosotros cuando quieras, Sergio. Buenos días. Bueno, en primer lugar, obviamente, gracias por la invitación a Óscar, al equipo de la Universidad de Valencia, que está siendo una jornada muy interesante y la verdad que lo estoy disfrutando. Y de hecho yo creo que es necesario poner en valor la formación profesional porque era un tema que yo quería tratar, bueno, en su día quería tratar y faltaban a lo mejor pues oportunidades, ¿no? Porque hay otros temas que parecía que primaban. Bueno, eh, que yo me controle el tiempo. ¿Cómo se hace? Aquí, yo creo que es igual poner el rato. Vale. Bueno, estoy un poco constipado, a ver si... Bueno, constipado, no sé. Cogí como frío ayer. Uy, uy, uy. Por eso tampoco me quiero acercar al micro. Bueno, eh, básicamente la presentación la he estructurado en estos cinco puntos, ¿no? El contexto, porque al final lo que estamos hablando es cómo se enfrenta la formación profesional al reto de la transición ecológica. En segundo lugar, el diagnóstico que tenemos que hacer sobre cuáles concretamente... em, bueno, pues las variables que se tienen que manejar cuando tenemos que analizar cómo nos vamos a acercar desde la formación profesional a este reto, ¿no? Eh, Cuando hablo de aproximación al problema, intentaré señalar los puntos de cómo se tiene que intervenir, ¿no? O cuáles son los vértices, ¿no? De cómo se podría articular esa intervención, el marco normativo del que partimos y las medidas. Bueno, respecto del contexto, hay dos elementos fundamentales. El primero de ellos es, obviamente, la emergencia climática en la que nos encontramos. Creo que todos sabemos bueno, pues lo acuciante que es tomar medidas, porque de hecho el informe que sale por parte de Naciones Unidas de cuál es la situación del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, pues básicamente dice que estamos en un punto de que no hay marcha atrás y obviamente nos va a afectar terriblemente, ¿no? Ayer decía con Ángela, no hay que ser pesimistas y de eso se trata, ¿no? De tomar medidas. De hecho, no se suele decir, pero este informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático no solo dice lo malo, sino que también dice cosas buenas de qué es lo que se puede hacer. Lo digo porque es interesante, ¿no? Abordar también ese informe. Y solo un ejemplo, ¿no? De cómo nos va a afectar y es un pronóstico, obviamente, pero tiene pinta de que se cumple, ¿no? Básicamente dice, y si nos fijamos en la península ibérica, cómo va a cambiar el clima si nos acercamos a una variación de 4 grados hacia final del siglo presente, ¿no? Si nos fijáramos un poco con detalle, no sé si se ve bien, la mayoría de la península está en rojo y quiere decir que hay un clima mediterráneo. Bueno, pues si nos vamos al segundo mapa, la parte de Levante, justo Murcia, el interior de Castilla-La Mancha, etcétera, empezamos a ver de que estamos en un clima desértico, ¿no? Obviamente, bueno, y sorprende que el clima mediterráneo se desplaza hacia Galicia, hacia Cantabria, etcétera. Obviamente, esto va a cambiar la forma de cómo vamos a vivir y cómo vamos a trabajar, ¿no? Lógicamente. Segundo contexto importante, a razón de la pandemia. Aquí pongo dos ejemplos, son dos comunicaciones de la Unión Europea, ¿no? De la Comisión Europea. El primero tiene que ver con la reindustrialización en términos macro, ¿no? De cuando... eh, bueno, de hecho, se aprobó una comunicación sobre el plan de industrialización de 2020, empezó la pandemia y en 2021 se tuvo que revisar cuál era ese plan de industrialización, ¿no? Sobre todo porque nos dimos cuenta de cuáles eran los problemas que teníamos en Europa, ¿no? Vimos cómo se cerraban las fronteras, faltaban bienes, faltaban productos.
Además, se rompieron las cadenas de suministro, de repente se rompieron cuáles eran no solo los proveedores, sino además el mercado, ¿no?, hacia el que se dirigía a la producción nacional, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí pongo y destaco que en ese contexto de repensar el proyecto que teníamos de reindustrialización, ya se llama la atención a que hace falta una mano de obra cualificada que será clave, ¿no?, para garantizar esas transiciones con éxito. El segundo párrafo que pongo justamente es el Plan Industrial de Pacto Verde, que vuelve a incidir en la misma idea, ¿no? Obviamente el Pacto Verde Europeo se aprobó en 2019 y ha seguido su desarrollo, porque es de hecho la guía, ¿no?, que toma la Unión Europea para llegar a ese objetivo de la neutralidad climática, ¿no?, en el impacto climático, quiero decir. Bueno, pues aquí otra vez, y poniéndolo, incidiendo en el tema que tenemos que ver hoy, habla de que se debe centrar en las capacidades ecológicas y digitales a todos los niveles y para todas las personas. Por tanto, el tema de las capacidades de la formación es un pilar en todo lo que estamos hablando, tanto en industrialización como en lo que tenemos que hacer para hacer frente al cambio climático. Diagnóstico. ¿Qué es lo que va a aportar este escenario? Primero, si vamos a los datos de proyección de empleo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2021 a 2030, vemos que hay una generación de empleo, una generación neta de empleo, que va de los 253.000 empleos creados en 2021, esto es una proyección obviamente, ¿no?, a 2030 348.000 empleos. Si nos fijáramos, y aquí ya no sé cuánto detenerme, ¿no?, si nos fijáramos en las franjas, ¿no?, en las bandas, el primer gráfico se refiere a las medidas que se toman. Y aquí es interesante, por ejemplo, la inversión en energías renovables, que tiene un peso importante en esa generación de empleo, ¿no? Por lo tanto, es un foco donde se tiene que poner el dardo, ¿no?, o la lupa. Y también es interesante lo que genera la inversión en ahorro y en eficiencia energética, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que producir energía, pero la tenemos que producir diferente. Es más, también tenemos que consumirla de forma diferente para reducir esas emisiones, ¿no?, de efecto invernadero. Bueno, pues eso también implica una creación de empleo. Si nos vamos al segundo gráfico, ya no son las medidas que se toman, sino que tiene que ver con los sectores, ¿no? Vemos la agricultura, energía, industria. Bueno, tal vez lo que pueda sorprender es que el sector servicios es el que más va a generar empleo en ese contexto de transición, ¿no? Y no lo he dicho antes porque no aparecen en las gráficas, pero aquí sí que aparece. Si nos vamos a los sectores de actividad económica, a las ramas de actividad, nos damos cuenta que la única rama de actividad donde se destruye empleo justamente tiene que ver con el sector de las industrias extractivas. ¿Por qué? Porque justo estamos en ese proceso de descarbonización y de paralización de la actividad minera, ¿no?, del carbón. Por tanto, es el único sector donde se va a reducir el empleo. Pero inclusive, no se ve bien, no lo señalo ahí, en el de energía eléctrica, gas y vapor, inclusive en esa transición, esa transformación de cómo vamos a producir energía, también se genera empleo. Eso respecto de la proyección. La transición en ese sentido va a tener un impacto en el mercado de trabajo. La pregunta es cómo lo abordamos, ¿no? Y en ese sentido, es muy interesante el informe de la Fundación Biodiversidad, que salió hace muy poquito, en 2023, que llega a esta conclusión. Dice, bueno, la pregunta la planteo yo, pero prácticamente está planteada así en el informe. Dice, ¿estamos preparados el sistema de formación y el mercado de trabajo? ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es que no. Dice casi literalmente, o literalmente porque lo leo, el sistema formativo español no está acondicionado a estas nuevas exigencias para que requiere la transición ecológica y creen que es una necesaria una formación más específica y adaptada. Esto es en cuanto a la investigación que se realiza en esa investigación, que ahora me detendré en ella, ¿no? Que hay una consulta a expertos, etc. Por otra parte, actualmente el mercado de trabajo tampoco está preparado para absorber la demanda que hay de esos nuevos empleos. Bueno, a partir de aquí solo pongo unas pocas gráficas porque ilustra la necesidad que tenemos de detectar pues nuevas necesidades formativas, etcétera, ¿no? De hecho, me he atrevido a procesar la información que hay. Ese gráfico no está tal cual en el informe, pero lo he sintetizado así. Se preguntaba sobre, bueno, primero, se hace una selección de cuáles son las 40 profesiones que van a ser relevantes tanto para la transición como para el mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y en ese panel de expertos, etcétera,
se llega a la conclusión de que mayoritariamente las profesiones que van a ser relevantes en ese contexto existen, pero requieren una transformación o una reorientación. Esto es clave porque es donde vamos a tener que incidir en cuanto a la formación profesional, por ejemplo, ¿no? La formación permanente. También me gustó mucho el profesor Uriol Orms ayer comentó que no estamos hablando de profesiones nuevas, y esto es importante porque parece muchas veces que salen las noticias los empleos del futuro no existen. Pues relativamente. En este caso ya se está diciendo que sí que existen, lo que pasa es que se van a retransformar, ¿no? O sea, hay que recualificarlos. Otro dato importante, ¿no? Sobre la oferta que existe para esas nuevas profesiones. En esta primera, que se refiere a la formación, a la oferta formativa de FP reglada en el ámbito educativo, en las instituciones universitarias y másters, parece que la mayoría diría que, la mayoría de expertos dice que que es adecuada esa formación. En cambio, para lo que nos interesa hoy, ¿no? De formación permanente, jugando con, bueno, haciendo una división a lo mejor un poco artificial, la mayoría de expertos dice que, en cambio, esa oferta es poco adecuada. Muy seguido también de los expertos dicen que es adecuada, ¿no? Y para la formación profesional en empleo de personas desempleadas, no lo he dicho, este es el de ocupadas, y para la formación profesional dirigida a personas desempleadas, estamos un poco en el mismo escenario. Hay quien dice que la oferta existente sí es adecuada, pero otro proporción prácticamente igual dice que no es adecuada. Por tanto, hay que repensar esa oferta, ¿no? Aproximación al problema. ¿Qué puede hacer el sistema de formación profesional como institución, ¿no? Como marco institucional para atender esas necesidades? Y esas necesidades las he señalado como en tres grupos, ¿no? Las que tienen que ver con las que afectan a los nuevos empleos verdes, porque hay algunos que sí que eran nuevos, revisar los empleos que ya existen y luego los empleos que van a desaparecer. Es decir, hay personas que tienen una profesión que no va a existir, simplemente, por ejemplo, los mineros, ¿no? del carbón, porque tienen que dedicarse a otra actividad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues la forma en la que yo diría que se tiene que, bueno, yo y más gente, ¿no? Que se tiene que incidir desde el ámbito educativo, la formación profesional, es primero la detección, por ejemplo, la detección de necesidades, la detección de nuevas cualificaciones, y después cualificar y recualificar, ¿no? A las personas. Hago aquí el inciso también de la transición justa, porque es uno de los temas que más he tratado, ¿no? Del principio de que no hay que dejar a nadie atrás en ese proceso de transformación. Y esto afecta no solo a los empleos que van a desaparecer y las personas tienen que seguir ocupadas, sino también a las personas que tienen que ver su empleo transformado, ¿no? Por ejemplo, creo que ayer se comentó el tema de las baterías eléctricas, ¿no? Todo lo que ha pasado en Cataluña con con la fábrica de Nissan, ¿no? Que están buscando cómo hacer una planta de fabricación de baterías eléctricas. Bueno, ¿cómo abordamos ese problema, no? Hay que detectar esos nuevos empleos para detectar las necesidades, o a lo mejor sería al revés, ¿no? Aquí solo pongo dos ejemplos porque hay mucha literatura y hay muchas aproximaciones. Una de las clásicas, ¿cuál es? Pues el empleo verde, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, que sería básicamente detectar qué empleos existen en la producción de bienes y servicios verdes, o aquellos que sin ser o producirse en actividades económicas que tienen que ver con la producción de bienes y servicios verdes, sí que participan en procesos de producción y leo más respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Serían esas dos franjas, esos dos ámbitos. Bueno, en mi opinión, este concepto de empleo verde yo creo que está un poco desfasado, creo que tuvo una importancia en algún momento, ¿no? Sobre todo a efectos de políticas y de concienciar, pero puede que no sea el más útil para instrumentalizar cuáles tienen que ser las políticas a implementar. ¿Cuánto me queda? ¿Voy bien? Ah, fenomenal. Lo digo porque así me da oportunidad de hacer más comentarios. Por ejemplo, yo invitaría a la sala, ¿no? A los asistentes, si tienen oportunidad de ver los últimos documentos de la OIT, es interesante que deja de hablar de empleos verdes. Y a veces habla, por ejemplo, de green works, ¿no? O sea, de trabajos concretos, no de empleos, sino trabajos verdes, sectores que son intensivos respetuosos, basados en la naturaleza. Hay 2 o 3 informes de la OIT en 2022-2023 muy, muy interesantes. Otra forma de aproximarnos, tal vez no tanto con el empleo, ¿no? Detectar esos empleos que existen en esos ámbitos, sino, por ejemplo, con los empleos que ya tenemos, detectar cuáles son las capacidades que son verdes, ¿no? Que podemos decir que son verdes. Aquí hay un informe también de 2022
bueno, es un informe, es un informe. Justifica la introducción dentro de la clasificación ESCO de ocupaciones de la Unión Europea que ayer comentábamos, bueno, comentamos en un corrillo. Y bueno, básicamente lo que hace en este caso la Comisión es detectar de esa clasificación de ocupaciones europea cuáles tienen esos skills o esos knowledge, ¿no? Que pueden ser calificados como verdes, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, si me fijo en los green skills, que la mitad prácticamente tiene que ver con información. Le llaman información, pero tiene que ver también con procesar información, ser capaz de analizar, etcétera, ¿no? Y el segundo tiene que ver con la creatividad, ¿no? Ya nos estamos imaginando que son profesiones que van a ser, y seguramente lo vamos a ver después, de alta cualificación o de media cualificación, por ejemplo, ¿no? En el segundo gráfico también es interesante que hablamos de sectores, o mejor dicho, de conocimientos que tienen que ver con ingenierías, con la construcción, con las matemáticas. Sorprende, entre comillas. Muchas veces se llama la atención que para la transición ecológica van a cobrar, si cabe, más importancia los que se llaman los STEAM, ¿no? Los conocimientos de ingeniería, etcétera, que justamente parece que están en declive, ¿no? En la formación en todos los niveles. Bueno, pues ya hemos dicho cuál es la forma de abordar, ¿no? Podemos centrarnos en los empleos o podemos centrarnos en las capacidades. Y digo que no es ni exhaustivo ni tampoco es incompatible, ¿eh? No estoy diciendo que sea uno u otro, son posibilidades y son aproximaciones. ¿Qué se ha hecho desde el marco normativo para afrontar esta cuestión? Bueno, primero, desde la Unión Europea todos sabemos, bueno, las competencias que tiene. Aquí destaco algunas recomendaciones y una comunicación, pues no tanto me interesa el contenido, sino que ejemplifica la conciencia que hay por parte de las instituciones europeas de abordar este tema solo en cuestión del aprendizaje, ¿no? De capacidades. La agenda de capacidades que se aprobó en 2020, justamente después del COVID, y que intentó dar un nuevo impulso al tema de las capacidades de la Unión. Y luego dos recomendaciones que las he trabajado un poquito más. La primera es la que tiene que ver con la garantía de una transición justa hacia la neutralidad climática, que es una que es casi interpolítica, ¿no? O sea, tiene que ver con muchos tipos de políticas, de empleo, tributario, etcétera, y también hace referencia a la política de formación de capacidades. Y en ese es muy interesante, no lo pongo aquí, pero es muy interesante porque de las pocas menciones que hace, una tiene que ver con la recualificación de trabajadores y sobre todo en aquellos sectores que están afectados por el cambio climático. Por tanto, ahí está encajando, obviamente, porque es el elemento de la recomendación con la transición justa, ¿eh? No olvidarnos de esas personas. Y luego la que tiene que ver de una perspectiva más amplia, no solo transición justa, la que tiene que ver con la transición ecológica y desarrollo sostenible, que hace apunte aquí solo pongo tres, el tema de, por ejemplo, priorizar el tema de políticas y programas de educación y formación en esta materia, ¿no? Transición ecológica, favorecer las oportunidades de aprendizaje tanto en entornos formales, no formales e informales, y luego el que tiene que ver con infraestructuras, herramientas digitales y recursos. Luego mencionaré algo de esto en las medidas y por eso lo he puesto. Desde el punto de vista del Estado español, pues ¿qué nos encontramos? La Ley Orgánica de Formación Profesional destaca porque incluye la transición ecológica como un elemento vértice de lo que tiene que ser la formación profesional, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque directamente dice que el sistema de formación profesional puede y debe ser un aliado prioritario tanto en la conversión de la economía digital como en la teoría de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático desde el ámbito laboral. Y concretamente sobre principios incluye uno que tiene que ver con la actualización permanente, la adaptación ágil y la atención proactiva y anticipatoria de los cambios y necesidades permanentes, incluido en el tema de transición ecológica. Y esto es importante porque habla no solo de ser reactivos, ¿sí? De paliar, también habla de prevención, que es una perspectiva bueno, que también desde la Unión se impone, ¿no? Que por cierto no es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo, ¿no? No lo digo porque solo las reestructuraciones empresariales tienen que ver también con esto, ¿no? Con prever los problemas que pueda haber. Y sobre los objetivos, también habla de una oferta de formación actualizada y suficiente que incorpore, entre otros, la sostenibilidad y la emergencia climática, ¿sí? Por tanto, están ahí las bases para poder hacer. La pregunta es si se hace. Luego destaco la transición justa porque es un colectivo concreto que tenemos que atender y que también hay referencias de cuáles son las políticas en formación profesional que se tienen que emprender. Principios, pues impulso de la formación para el empleo en sectores productivos de la llamada economía verde y circular
y potencia la recualificación de trabajadores. Incluye una serie de medidas que no me voy a detener para que me dé tiempo a lo otro, ¿no? ¿Quedan 2 minutos? Más o menos. Bueno, las medidas son algunas. Ya anticipo, por ejemplo, revisión del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que se ha hecho y yo, en mi opinión modesta, yo creo que no se ha hecho atendiendo a esta circunstancia, ¿no? A la transición ecológica. Y me voy directamente a las medidas que yo propongo y que yo creo que son importantes, ¿no? Sobre todo porque la estrategia de transición justa de 2019 estamos en 2023. Vamos a ver qué elementos nuevos se puede haber. Por ejemplo, revisión del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estamos pendientes de a ver qué pasa con el nuevo Catálogo Nacional de Competencias que se apruebe, a ver hasta dónde va a llegar para incluir esas nuevas competencias y si imaginemos, yo no lo sé, de hecho a eso lo preguntaba a la profesora Silvia Rodríguez, si va a cambiar el tema, por ejemplo, la división de las familias profesionales. La verdad es que eso lo desconozco, ¿no? Y no sé si eso va a poder tener un impacto para detectar estas cualificaciones. Bueno, aquí solo ejemplifico tomando en consideración las ocupaciones que se señalaban en aquel informe de la Fundación Biodiversidad, pues cuántas cualificaciones existen por familia sobre el total que tienen que ver con la transición ecológica. Bueno, pues vemos que, por ejemplo, la familia profesional agraria es la que más tiene con 18 y le siguen, por ejemplo, energía y agua, informática y seguridad y medio ambiente, lógicamente, ¿no? Puede destacar, pero es un comentario superficial al final, ¿no? Que, por ejemplo, estamos hablando de movilidad sostenible con todo lo que va a tener que ver con el coche eléctrico y en la familia profesional de transporte solo hay 3 cualificaciones de 41, ¿no? Otro elemento importante sobre el papel de la oferta de la formación profesional. Destaco en el gráfico de abajo el número de certificados profesionales que se destacan en aquel informe de 2023 de la Fundación Biodiversidad por las familias profesionales y otra vez podemos ver el peso que ocupan proporcional respecto del total, ¿no? Otra vez los certificados profesionales mayoritarios relevantes para esa transición ecológica es el del sector agrario, la familia profesional agraria, ¿no? Luego destaco, para quien le interese, hay una formación transversal complementaria, le llama también el sistema, ¿no? Si no recuerdo mal el aplicativo, que tiene que ver con medio ambiente, que están ahí referenciadas. Si a alguien le interesa más adelante, lo comento, ¿no? O lo comentamos. Pero bueno, lo traigo aquí porque son intersectoriales. Tercera medida de detección de necesidades formativos. Aquí el Observatorio del Servicio Público de Empleo ya dice en el de 2023, oiga, que la sostenibilidad viene a ser un elemento importante en todas las profesiones, en todas las ocupaciones, pero ahí se queda. No aborda mucho más, no llega mucho más. Algo más dice, pero nada más. Sin embargo, hay estudios muy relevantes que invito a consultar. Uno es el de la Fundación Biodiversidad, que ya he comentado. Aquí también está el de uno de UGT, que es de mapa de vulnerabilidades, y dice, por ejemplo, cuáles son las necesidades de formación que tienen que existir. ¿Cuál destaco? Por ejemplo, economía circular, que es un tema que con la profesora Chelo Chacartegui pues vamos a abordar en un nuevo proyecto de investigación. Riesgos laborales específicos ligados al cambio climático. Bueno, son ejemplos, ¿no? O sea, que ya existe esa labor. A lo mejor lo que falta es que la hagan las instituciones. Cuarta medida, y ya lo hago muy rápido, involucración de agentes interesados. Ahí destaco las estructuras paritarias sectoriales. Ahí hice una pregunta, ¿no? Desde esto, porque justamente lo quiere abordar. Yo creo que puede que hagan o no hagan, o sea suficiente lo que puedan hacer, pero desde luego lo que tienen que hacer las instituciones, el poder público, es fomentar que lo hagan, ¿no? Y darle todos los recursos. Entonces, esto sería un elemento para potenciar. Diálogo social. El quinto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva que se aprueba en 2023 habla de las 3 transiciones: la de energía, la transición ecológica, voy a decirse la mentira, pero es bastante incorrecto, la tratan muy poco. Yo creo que hay que hacer una autocrítica muy importante de cómo desde el diálogo interconfederal al máximo nivel se le ha dado tan poco valor a ello. Sobre todo porque la negociación colectiva ordinaria ya está haciendo cosas con el tema de delegados medioambientales, transporte sostenible, etcétera. ¿Por qué no llega arriba? Pues no lo sabemos. También involucración de los agentes interesados, los centros de trabajo, que además prevé la ley que tienen que ser también los que detecten las necesidades formativas. ¿Se les escucha o no se les escucha? Pues una pregunta que se tendría que hacer, ¿no? Y por último, la formación del profesorado, que yo creo que es relevante para garantizar que los alumnos reciben esta formación. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Sergio. Yo creo que ha quedado demostrado por qué eres tú el que está hablando de estos temas hoy aquí.
Bueno, y para no robar tampoco más tiempo al resto de ponencias, vamos a dar paso a la segunda persona ponente que nos va a acompañar. Muchas veces hablamos de la transición ecológica y no nos resistimos a hablar, ¿no?, de su transición paralela o gemela, que es la transición digital, que quizá es más conocida por los que trabajamos en el mundo del derecho del trabajo, pero sin duda queda mucho por abordar. Para ello, hoy está con nosotros María de los Reyes Martínez Barroso, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de León. Y precisamente ella es otra experta en esta materia de digitalización y hace relativamente poco ha trabajado además en varias ocasiones la formación en competencias digitales y en cibercapacidades y por lo tanto y cómo esto afecta a la empleabilidad. Así que nada, sin más dilación, cuando quieras, María de los Reyes. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la organización de este Congreso Internacional, al profesor Requena, que sabe muchísimo de formación, pues por la larga dedicación que ha dedicado a este tema en su etapa doctoral y que además obtuvo el reconocimiento de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por esos estudios en materia de formación continua. Me agrada venir a la Universidad de Valencia una vez más, pese a la distancia. Dejar el abrigo en casa para mí ya solo merece la pena ver el sol, ¿no? y cruzarme media España. Y ¿qué hago para encender? Vale. Y nada, quiero empezar manifestando esa satisfacción por estar aquí. Y además por ponerme al día en temas de sostenibilidad, con el profesor que me ha precedido en el uso de la palabra, uno de los mayores expertos, y también para poder aprender un poquito de esa diversidad territorial que de alguna manera va a poner de manifiesto esa necesidad de abordar la formación desde un punto de vista específico. Bueno, esta mesa va dirigida a la formación permanente ante varios retos, ante el reto del cambio climático, ante la emergencia climática que ya está aquí, y a mí me corresponde hablar del reto de la digitalización. Y en ese sentido quiero empezar poniendo de manifiesto que a lo largo de las 2 últimas décadas, desde diversas instancias de la Unión Europea, se ha venido poniendo de manifiesto la necesidad de que los estados europeos, todos y en general la sociedad, tiene que ir adquiriendo unas competencias digitales para poder hacer frente a esos nuevos empleos, no solo esos empleos del futuro, sino que son los empleos que ya han llegado y que ya están aquí. Y no solo los trabajadores, sino que en general la ciudadanía tiene que tener unas competencias digitales óptimas y además adquiridas en el marco de un contexto de aprendizaje permanente. Esto no es nuevo. Voy a hacer un repaso un poquito rápido de los principales documentos de la Unión Europea que a lo largo de los últimos años se han ido centrando en estas cuestiones. Podríamos empezar el estudio en el año 2006 con una recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y una comunicación de la Comisión del año 2009 sobre competencias para un mundo cambiante. En ambos documentos, que empezaban a dar forma a la importancia que tiene la sociedad del conocimiento, se hacía una descripción de cuáles son las competencias clave. Cuando hacemos referencia a las competencias clave, nos estamos refiriendo a 8 en concreto. Comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, luego incidiré un poquito más en esta, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa y conciencia y expresión culturales. Estas son las competencias clave que de alguna manera, algunas os sonarán, porque hemos venido a implementarlas de una manera especial en los planes de estudio de las universidades en el seno del marco europeo de educación superior. Si nos centramos en las competencias digitales, en concreto y de una manera un poquito técnica, esto abarca
una serie de habilidades y de capacidades y de aptitudes relacionadas con una aplicación y un uso útil, eficaz, práctico, seguro. Esto está muy relacionado con el tema de la ciberseguridad, de las nuevas tecnologías y en un entorno no solamente profesional, sino también en un entorno social, formativo, familiar y lúdico, ¿eh? Ahora ya vemos a los niños que van en la sillita de paseo y llevan el móvil. Yo a los míos les compraba un libro de tela, quizá también de una manera un poquito obsesiva, iba con ese libro de tela, pero ahora los niños ya para que coman a veces les ponen los dibujos animados en el móvil. Yo no estoy segura de que eso sea bueno, pero esas competencias digitales se adquieren pues, en distintos ámbitos, no solo en el ámbito profesional, también evidentemente jugando se pueden adquirir. En el marco de la Agenda Digital para Europa, que se diseñó en el año 2010, se hacía incidencia de nuevo en la necesidad de que había que educar a los jóvenes para que utilicen adecuadamente las TIC. Los jóvenes sí son nativos digitales, pero no siempre utilizan esa tecnología adecuadamente. Y de esto empezó a hacerse con la Unión Europea en el año 2010 para que pudieran beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por la sociedad digital. Años después, en el año 2013, la Comisión pone en marcha una iniciativa que se llama Apertura de la Educación y aquí se quiere impulsar la innovación y las aptitudes digitales en el ámbito educativo, en todo el ámbito educativo y en concreto en las universidades. Ello va parejo al marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, donde se quieren o se pretenden mejorar las competencias digitales de toda la sociedad y de un modo particular de la población trabajadora. Y para ello se elabora la Gran Coalición para el Empleo Digital 2013-2016. Con esa gran coalición, que era una iniciativa transeuropea, se quería hacer partícipe de estas políticas a diferentes entes, a los estados, por supuesto, pero también a los interlocutores sociales. Antes el profesor de la Universidad de Barcelona decía, pues probablemente no se está aprovechando todo el potencial que tienen los interlocutores sociales en estas materias, las propias ONGs, los profesionales de la educación. Y esa estrategia pretendía, en un marco temporal de 3 años, satisfacer la demanda de capacidades digitales del mercado de trabajo y conseguir en esos 3 años, estamos hablando de estrategias diseñadas para el 2016, empezar a tener una reserva de talento de donde deberían salir los profesionales altamente cualificados. En el ínterin se aprueba la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, de la Comisión Europea del año 2015, donde se viene a incidir en la digitalización de los servicios públicos, servicios electrónicos, multilingües, relacionados con la administración, con la justicia, con la sanidad, con la energía, incluso con el transporte. Y probablemente por hacer referencia a uno de los últimos documentos, la decisión de diciembre de 2022, decisión del Parlamento Europeo del Consejo, que establece la década digital para 2030. Década digital para 2030, donde se vienen a establecer los objetivos y las metas en esta materia, además, metas concretas y medibles. Se ha lanzado una encuesta, yo la venía leyendo ayer en el tren, donde se quiere hacer ya una medición de ver cómo estamos en una serie de materias concretas que son 4 materias. Primera, una población capacitada digitalmente y profesionales digitales altamente cualificados. La segunda, infraestructuras digitales seguras, resilientes, eficaces y sostenibles. La tercera, transformación digital de las empresas. Y la cuarta, digitalización de los servicios públicos. No están saliendo temas nuevos, quizá la sostenibilidad sí es un poquito más nueva, pero sobre estos temas, o sea, estamos dándole vueltas y enlazando una estrategia con otra y de alguna manera poniendo de manifiesto, sobre todo con las instituciones comunitarias a la cabeza, con la Comisión Europea,
en la necesidad de que Europa cuente con un capital humano preparado, adaptado a las nuevas tecnologías, para poder abordar con éxito esos futuros puestos de trabajo que van a demandar competencias básicas, competencias sociales y competencias técnicas. Dentro de estas competencias técnicas, competencias digitales y empresariales que todavía no están siendo plenamente abordadas e impartidas por las universidades. Aquí yo creo que todas hemos dado el salto ya. Yo recuerdo hace un par de años en León, en el Consejo de Gobierno, el rector un poquito apresurado, hay que ofertar un grado en Big Data, o sea, y le pararon, o sea, los ingenieros le pararon, o sea, aquí no estamos preparados, o sea, era como una voz de alarma, probablemente se reunió la CRUE y todos tenemos que empezar a formar masivamente en esas competencias que demanda el mercado. Bueno. Lo cierto es que, aunque ha habido avances en materia de formación y en materia de empleo, pues todavía hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando a nivel nacional, hay que seguir avanzando a nivel regional, porque todavía tenemos una brecha importante entre las capacidades que los ciudadanos en general y las personas trabajadoras en particular tenemos y las que demanda el mercado de trabajo. Y para que esta digitalización progresiva pero imparable sea eficaz, es importante contar con la participación de los agentes sociales antes de que se diseñen esas políticas públicas en materia formativa. No voy a entrar en la formación profesional porque fue tema objeto de ayer y algo ha avanzado también la ponencia anterior, pero de alguna manera hace falta que esos sistemas educativos nacionales implementen políticas de educación inclusivas, de calidad, y que se centren en la formación a lo largo de la vida. Esa formación permanente, ese aprendizaje a lo largo de la vida tiene que dejar de ser un eslogan y tiene que convertirse en algo real. Y este es un testigo que sí ha recogido la LOSU, por ejemplo, la Ley Orgánica del Sistema Universitario del año 2023, donde se reconoce expresamente en la LOSU que, aunque las universidades han venido siendo tradicionalmente un espacio de formación de los jóvenes, pues de alguna manera tiene que ser protagonista la universidad de esos espacios de formación a lo largo de la vida, para que cualquier persona, cualquier colectivo pueda acercarse a este espacio donde van a converger de alguna manera científicos, estudiantes, profesores, profesionales que quieren adaptar sus competencias y de alguna manera, bueno, pues reforzar conocimientos, transformar y adquirir capacidades y también trazar nuevos caminos en materia de innovación. Probablemente a través de las microcredenciales podamos acercarnos a la población trabajadora. En el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, nosotros en León nos estamos planteando la posibilidad de diseñar una microcredencial dirigida a graduados sociales que probablemente les pueda resultar útil. Y bueno, también hay que tener en cuenta la importancia del aprendizaje informal y de llevar estos temas a la negociación colectiva. ¿Y ello por qué? Porque de alguna manera la formación digital, esa actualización permanente y a lo largo de la vida de la población trabajadora, lo que va a hacer va a ser fomentar la empleabilidad. De esto ha sido muy consciente la nueva ley de empleo, donde de alguna manera a la hora de definir la empleabilidad se viene a hacer referencia y un poquito como matiz novedoso de la empleabilidad tal y como está regulado la nueva ley de empleo, en que esa empleabilidad va a consistir en un ajuste dinámico entre las competencias propias y las que demanda el mercado de trabajo. En eso va a consistir la empleabilidad y en eso se van a tener que centrar las políticas activas de empleo, que probablemente no lo han estado haciendo bien hasta la fecha si tenemos en cuenta el elevado nivel de desempleo juvenil que existe en España. Bien, esta importancia del desarrollo
de competencias digitales sobre todo, y este aprendizaje a lo largo de la vida ha sido también un tema que ha recogido la OIT como catalizador también del trabajo decente y de la competitividad de las empresas. Y lo ha recogido también la Agenda 2030 de Naciones Unidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ahí que se haya dedicado un objetivo de desarrollo sostenible, en concreto el número 4, a intentar garantizar una educación inclusiva, y dentro de esa educación inclusiva no solo están los niños y los universitarios, está la población trabajadora, la población adulta, los trabajadores de mayor edad, que probablemente van a ser los más vulnerables ante este proceso de digitalización que ha irrumpido de una manera tan rápida y tan vertiginosa. Y además es que ahora esa adaptación y esos cambios hay que hacerlos en un tiempo récord, ¿eh? Ahora nos tenemos que formar de una manera rápida, porque la revolución 4.0 está siendo ya superada por la 5G. Yo leía también una sexta que ya digo, por favor, yo todavía estoy empezando con la 4.0, como podéis observar, que he venido aquí sin presentación porque no las uso, vaya. Yo sigo anclada en los papeles. Bueno, ¿y cómo estamos en España? Ya por ir finalizando, que quiero ajustarme al tiempo que se me ha concedido. ¿Cómo estamos en España a nivel de digitalización? Bueno, en el año 2021 se hizo público un informe, Digitalización de las Pymes 2021. En este informe se ponía de manifiesto cómo, en términos generales, este informe lo hizo el Instituto Nacional de Tecnología y de la Sociedad, y en algunos temas estamos por encima del valor medio de la Unión Europea. En materia de digitalización, luego concretaré un poco más. Estamos solo por detrás de Dinamarca, Suecia, Países Bajos e Irlanda. En algunos temas como son conectividad, eso lo hemos recogido bien, vamos con el móvil por la calle y accedemos mucho a Internet, o sea, la conectividad existe, las empresas se están digitalizando. Lamentablemente utilizamos más en las empresas los mecanismos digitales como instrumento de control de los trabajadores, para controlar la jornada, para vigilar el cumplimiento por parte de los trabajadores, para ver si podemos introducirnos en los correos electrónicos de la población trabajadora, pero quizá no hemos sido capaces de dar el salto para utilizar esa tecnología de manera que seamos más competitivos y podamos trabajar de una manera más autónoma con la tecnología. Ahí estamos por detrás. En competitividad, por ejemplo, en cambio cultural de las empresas, también en capacitación a nivel de especialistas en formación y tecnología, y en productos y servicios. Hay también una brecha de género, me imagino que habrá salido probablemente en la sesión de ayer. Hay una brecha de género, claro, también en esta materia, porque porcentualmente las mujeres nos hemos acercado mucho menos al ámbito tecnológico, pero las que se han introducido están parejas a los varones a nivel de competencia. Somos menos, pero las que están introducidas en el ámbito tecnológico no van peor que ellos. Las que tienen las competencias en ingenierías, ciencias y tecnología no son peores que los varones. Y bueno, quisiera destacar una última idea. Junto con esa formación en competencias digitales, también es muy importante en estos documentos de Europa últimos, en la Agenda de Capacidades Europea del año 2020, por ejemplo, se sigue incidiendo en la importancia del espíritu emprendedor y de la economía social como un factor que va a permitir implementar de una manera clara la economía circular, la inclusión social y la transición verde. ¿El gobierno se ha hecho eco de alguna manera de esa agenda digital europea? Bueno, pues se ha hecho eco a través de un documento que se llama España 2050, Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo.
De cara al año 2050, tiene cada vez mayor trascendencia la necesidad de contar con una fuerza trabajadora bien formada y actualizada. A medida de esto vamos a ser conscientes cada vez más a medida que vaya avanzando la economía del conocimiento. Esto no es nuevo, pero el conocimiento es el motor de la economía y por eso los que estamos aquí en las universidades yo creo que estamos en un sector estratégico privilegiado a la hora de tomar decisiones que permitan avanzar a la propia economía nacional. Esto va a ser más importante también a medida que el tejido productivo se vaya transformando. A medida que nuestra población en edad de trabajar disminuya. La semana pasada coincidía en un foro con el director de la OIT España y ya se planteaba en el medio largo plazo el problema que va a haber de población trabajadora y ya se estaba hablando de la necesidad y del papel fundamental que la inmigración va a jugar en ese sentido. A medida que la competencia global aumente y a medida que el cambio climático se recrudezca. En España tenemos unas asignaturas pendientes y con esto finalizo, que son fundamentalmente 3, que se ponen de manifiesto en este informe de España 2050. La primera es que tenemos una alta proporción de población española que no supera la educación secundaria obligatoria. A nivel de formación superior, de estudios universitarios, de FP superior, estamos en una posición más o menos pareja a la de nuestros vecinos de la Unión Europea, pero sin embargo las personas que tienen una titulación de segunda etapa de secundaria, el bachillerato, la FP, estamos muy por debajo de la Unión Europea, 23% frente al 42% de la Unión Europea. Tenemos una de las tasas más elevadas de abandono escolar, y ese es un problema que hay que abordar y que se traduce después en el mercado de trabajo, incluso en sectores en los que no se exige cualificación profesional tenemos vacantes, como está ocurriendo en la construcción, por ejemplo, o está ocurriendo en la hostelería. Esto lo sabéis muy bien en comunidades autónomas que vivís más del turismo que nosotros. Una segunda asignatura pendiente es la necesidad de mejorar las competencias del capital humano. Cuando se hacen estudios, pues la población adulta en España tiene un inferior dominio en competencias básicas, en comprensión lectora, en habilidad matemática, en conocimiento de idiomas extranjeros, en habilidades digitales, en formación financiera, en dominio incluso de capacidades transversales, el pensamiento crítico, la creatividad. Estas competencias transversales son muy importantes, así también como competencias más humanas a medida que avanza la robótica y la inteligencia artificial, porque va a ser necesario en muchos ámbitos poder desarrollar competencias que tengan que ver con la empatía y con la adaptación al cambio, fundamentalmente en actividades profesionales que tengan que ver con los cuidados. Y los cuidados van a ser muy importantes debido al cambio demográfico que experimenta Europa y que experimenta el envejecimiento de la población europea, y fundamentales en ese nicho o en ese sector de la silver economy. Bueno, y por último, y como tercera asignatura pendiente, estaría el impulso, que tiene que ser cada vez mayor, de la formación a lo largo de la vida a través de esa recualificación de la población trabajadora, de que ha hablado Sergio también, recualificación, porque aunque está previsto que los estados y que las propias empresas dediquen una parte de esas cotizaciones a la seguridad social que todos los meses hacemos para formación, pues lamentablemente solo 4 de cada 10 personas adultas participan en programas de formación o recualificación, reglados o no reglados. Con lo cual, por aquí van a ser las líneas por donde tenemos que ir avanzando. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y si lo tienen a bien. Muchas gracias, María de los Reyes. Nuevamente, pues queda demostrado pues, el panel de expertos que efectivamente pues, son expertos en esta materia. Y bueno, también agradezco a los dos ponentes que han hablado hasta ahora, que se están ciñendo perfectamente al tiempo, así que esperemos que haya un pequeño turno de debate al final para los tres.
Finalmente, para cerrar este panel, nos acompaña Jorge Hermosilla Pla, que es catedrático de Geografía de aquí, de la Universidad de Valencia, y con ello pues volvemos otra vez a la interdisciplinariedad de este congreso, que no solamente para estudiosos del derecho del trabajo, sino que la formación es un punto de encuentro de muchas disciplinas. Es un placer contar con Jorge hoy aquí, además, que de ser un referente en su propio campo, pues si no me equivoco es vicerrector, ¿no?, de participación y era hasta hace muy poco, ¿no?, vicerrector de participación y proyección territorial, y hace poco hemos tenido también el placer de colaborar en una actividad y creo que ha dejado patente en su quehacer que está muy implicado con la formación y además con una formación de calidad. Así que muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy aquí y te cedo el turno de la palabra. Sí, necesitaré el ratón. Sí, si no, lo pones también. ¿Con quién? Con Ah, el teclado, vale, vale. Sí, vale, perfecto. ¿Este? Pues muy bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación a participar en este Congreso Internacional. Y como siempre comento en estos escenarios, siempre es un placer poder compartir pues, resultados de la investigación y de los pocos conocimientos que uno pueda tener en su disciplina, pues compartirlo con compañeros y compañeras. Y más son supongo que la mayoría serán ustedes abogados, abogadas de la disciplina del derecho. Y posiblemente esto del territorio, pues conviene que de vez en cuando recordarles que existe un territorio y la territorialidad y el desarrollo territorial, etcétera, etcétera. Aparte de la broma, insisto en el agradecimiento a Óscar por su invitación y por poder compartir, insisto, los conocimientos que uno pueda tener, pero también porque uno aprende. Estoy escuchando y voy anotando y voy relacionando ideas y siempre uno aprende en ese tipo de encuentro. Cuando Óscar Requena me invitó, tenía dos opciones, una ser más conceptual y más teórico. La segunda, a partir de la experiencia de varios proyectos que he ido dirigiendo y que dirijo, pues a partir de ahí conceptualizar. He hecho lo segundo. Tuve la oportunidad de dirigir el plan estratégico de la FP Valenciana en el año 2017-2018. Se hizo y se guardó. Se hizo y se guardó. Y por otra parte, desde el año 2016 hasta la actualidad, soy el director académico de un programa Valem Territori, financiado por la Bona Generalitat Valenciana, lo que es el Servicio de Empleo Valenciano, y que soy el director académico, coordino 3 equipos de investigación, uno de la Jaume I, otro de Alicante, de Alacant, y el de la Universitat de Valencia. Con esos 2 proyectos y alguno más, pues he organizado la presentación. A diferencia de mi compañera Reyes, a mí sí que me gusta utilizar presentaciones. Soy muy conceptual. Verán ustedes que me dicen que tengo la cabeza muy cuadriculada, posiblemente. Y me gusta esto de conceptualizar y resaltar los puntos e insistir en las 4 o 5 ideas que quiero comunicarles. No más. En 20 minutos sería pretencioso por mi parte y no se trata de eso. Bien, empezamos, si les parece. Primera cuestión, ¿de qué les voy a hablar? De esas 3 ideas que son fundamentales. Y voy a intentar justificar esas 3 ideas nada más, y nada menos. La primera cuestión, que no hay territorios idénticos, sino que hay una serie de procesos que están condicionando continuamente los territorios, entendiendo un territorio como la construcción social en un espacio geográfico determinado. Construcción social. Nos olvidamos de los límites municipales, de los límites comarcales, nos olvidamos de mi provincia, de mi comarca, y estamos hablando de construcciones sociales en espacios determinados. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. La segunda cuestión, las necesidades formativas son diferentes en función de los territorios, como después les voy a comentar. Es obvio, pero muchísimas veces se olvida, consciente o inconscientemente, pero se deja de lado. El territorio, o mejor dicho, los territorios tienen determinadas necesidades específicas en función de sus singularidades y de sus características. Y en tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, es fundamental, es necesario, los estudios territoriales. Los estudios territoriales
Y si se fijan ustedes, entrecomillado, y me explicaré por qué. Insisto, no estoy hablando de los territorios como límites administrativos, que también, sino especialmente como construcciones sociales y económicas. Y para ello, mi presentación la voy a centrar en este relato. ¿Qué les parece? Dirijo el Laboratorio Territorial para el Empleo Valenciano, lo que les decía, en el marco de Avalem Territory, que lo tienen ustedes en la parte inferior. Bueno, no sé, Avalem Territory es el programa que condiciona, que marca todo este proyecto y que tiene un punto de partida instrumental, la planificación estratégica participada. ¿Y qué hacen ustedes con el concepto de participación? La planificación, todos sabemos lo que son las estrategias, no hace falta la participación, de abajo arriba. La segunda consideración que quiero destacar, voy a resaltar lo que es el desarrollo territorial para quien les habla. El desarrollo territorial tiene tres principios fundamentales, recursos, redes e innovación territorial. Esas son las tres claves que explican las singularidades de cada uno de los territorios. Siempre, siempre. Si se fijan ustedes, lo que intento es caracterizar, para después aplicar a cualquier territorio. ¿Y cuáles son los territorios de referencia? Habitualmente, los grandes rasgos están condicionados por las áreas funcionales, en función del sistema urbano. Como después veremos en un par de mapas que son... Bueno, soy geógrafo y tengo una deformación cartográfica que es evidente, como verán después. Es broma, es fundamental la cartografía, por cierto, para entender los procesos. Y en tercer lugar, sí que voy a insistir en la importancia de las estrategias territoriales por el empleo. Para ello lo que hicimos nosotros fue diseñar un modelo de plan estratégico que fue aplicado para cada uno de los pactos territoriales por el empleo, que después les explicaré, que es la base del programa para el territorio. La base no es ni Labora, ni son las universidades que están organizando los trabajos, sino es el pacto, producto de la concertación, del diálogo social entre ayuntamientos, mancomunidades, representantes sindicales, sindicatos, a veces la CEP, empresarios, organizaciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los equipos técnicos, por cierto. Bien, de eso se trata. El modelo de plan estratégico que hemos ido implantando y hemos ido desarrollando en cada uno de los pactos, ahora también les daré unos datos muy ilustrativos, muy significativos, la implantación territorial que hoy en día tiene el programa, un 85% en el territorio de la Comunidad Valenciana, un 85%. Implica, pues, como todo plan estratégico, una escala piramidal de áreas, objetivos, líneas estratégicas y, por supuesto, formación. La iniciativa de Avalem Territory parte de dos finalidades. Una, los diagnósticos. Entramos en materia. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay en cada uno de los territorios en términos económicos y sociales y que condicionan el mercado laboral? Diagnósticos. Y la segunda cuestión, elaboración de estrategias. Estrategias para mejorar el mercado laboral. ¿Mejorar el mercado laboral en qué sentido? Pues al menos en lo que nosotros conocemos en las dos dimensiones, en cantidad y calidad. En calidad y cantidad. Es decir, generar empleo, pero en lo posible que no sea precario. Esa es la cuestión. Ahí que esté muy relacionado con algunas de las cuestiones que ya ha comentado tanto Reyes como Sergio. Se crea el Laboratorio Territorial del Empleo Valenciano. Es una figura recogida en un convenio de las tres universidades con Labora para desarrollar el programa Avalem Territory desde el año 2017. Les he colocado en la pantalla únicamente las acciones fundamentales, para que vean ustedes cómo se ha ido desarrollando el programa. Primer año, estrategias, diagnósticos territoriales. Segundo año, las estrategias, 18. El 19 empezamos el acompañamiento a los pactos. El 19 empieza el COVID. El 20 necesitamos reelaborar las estrategias con la participación directa de los pactos, no las universidades. Insisto, los pactos desde el territorio, y en los últimos tiempos el seguimiento, acompañamiento de una serie de acciones que estamos desarrollando. Si ustedes tienen interés en conocer el programa,
en la página web avalemterritory.es. Avalemterritory.es tienen toda la información. Es una página web, está gestionada por nosotros a petición de Labora, y tienen toda la información, desde las publicaciones, las acciones, la comunicación, la información de la microcredencial que antes se ha apuntado, etcétera, etcétera. El sistema valenciano de empleo está avanzando hacia, a nuestro entender, hacia 3 cuestiones que creo que son fundamentales. Primero, cada vez está más territorializado, una palabra preciosa. Cada vez hay más conciencia y hay más concienciación del valor que tiene el territorio a la hora de tomar decisiones, y para ello hay que conocer el territorio. Siempre comento que no es lo mismo el Valle de Ayora-Cofrentes que la comarca de la Serranía, y las dos son con 2 comarcas valencianas que están experimentando un proceso de exploración tremendo, tremendo, y no es lo mismo. Igual que no es lo mismo el área metropolitana de Valencia que la conurbación de Alacant. No es lo mismo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cada vez hay más participación de los actores del territorio. No significa que haya un 100% de participación, sino que cada vez hay más participación. Hay una labor de cultura de participación. Antes hablaba de la cultura del esfuerzo, lo comparto completamente. También hay una falta de cultura de participación y se va incrementando. Y finalmente se procura que el programa esté en todos los territorios. De hecho, como antes les comentaba, estamos en torno a un 85% del territorio de la Comunidad Valenciana, del territorio valenciano en la actualidad. 32 pactos por el empleo. Les decía que la planificación estratégica es el instrumento que estamos utilizando. Planificación estratégica participada. Insisto, es fundamental. La participación viene de la mano de los pactos territoriales por el empleo. Como les decía, hay 32 pactos territoriales, todos están identificados en la página web que les he dicho, avalemterritory.es, y los pactos territoriales, formados por ayuntamientos, mancomunidades, organizaciones sindicales, tanto comisiones obreras como UGT están en todos los pactos. Empiezan a estar representados también asociaciones de empresarios, la CEP. Como les decía, 85% del territorio está implantado. Pero además con otra cuestión que es fundamental. Anualmente cada pacto tiene presupuesto. Eso es fundamental. Es fundamental, insisto, para realizar una serie de proyectos experimentales, proyectos territoriales, precisamente para la mejora del mercado laboral en cada uno de los territorios, donde hay digitalización, donde hay economía sostenible, economía verde, donde hay una serie de acciones muy interesantes. Alrededor de 200 proyectos se han desarrollado en los últimos 6 años. 200 proyectos, con una inversión aproximada de unos 25 millones de euros aproximadamente. ¿Por qué el valor del territorio? ¿Por qué hablamos del territorio? ¿Por qué existe un programa Avalem Territory? ¿Por qué insistimos en que el título de la propia conferencia, uno de los retos, es precisamente la formación ante el reto territorial? Pues precisamente por la propia definición de territorio que antes les comentaba. El territorio lo entendemos o la entiendo como la construcción socioeconómica de un espacio determinado y que adquiere protagonismo cuando pretendemos identificar qué ocurre en los mercados laborales, qué políticas son necesarias para aplicar en cada uno de los territorios. Les comentaré un par de ejemplos que son muy significativos, actuales, y por supuesto identificar las necesidades formativas que enlazan con la temática. ¿Por qué el valor del territorio? Insisto en la pregunta. Miren ustedes, es esencial conocer las singularidades, las particularidades de cada una de las unidades territoriales. Es fundamental. Si me permiten la expresión, no puede existir café para todos. Las comarcas en proceso de exploración tienen unas necesidades formativas distintas a las que pueda tener comarcas metropolitanas. Algunas comunes, otras no. Yo recuerdo una reunión con un presidente de una mancomunidad, la más deprimida del país valenciano, la pueden suponer, está en un rincón.
Bueno, Rincón de Muz. Perdón, Rincón de Muz, ya prácticamente en Teruel, ¿no? Y me decía, nos decía en una reunión que tuvimos muy interesante hace unos años, y me quedé con esa frase: yo no quiero una formación universitaria para mis jóvenes posiblemente. Yo lo que necesito es una formación específica para que los jóvenes se queden en el pueblo, en la comarca, una comarca que tiene 3.000 habitantes. La comarca, 3.000 habitantes, 2 fincas de aquí de Valencia. Y me decía, yo lo que quiero es que no se vayan a estudiar a tu universidad, Jorge, porque no me vuelven. Lo que quiero es que se formen en disciplinas con competencias que permitan, pues, desde cuidar el bosque, mantenerlo, a saber trabajar la biomasa, a saber trabajar los huertos que son rentables y se cultivan, porque tenemos una especie de manzana que además está buenísima, la espiega, no sé si la conocéis, os recomiendo que subáis arriba al rincón. Eso es lo que yo quiero. Formación específica en función de nuestras necesidades. Y así podemos comentar cualquiera de los territorios de las comarcas de este país. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las singularidades que tenemos en cada territorio? Pues fíjense ustedes, podemos caracterizarlas en función de 3 principios que tienen en la pantalla: los recursos, los procesos de innovación y las redes. Cualquier estructura económica, social económica de cualquier territorio se define a partir de esos 3 parámetros generales. Cualquiera. Pero cuando hablamos de recursos territoriales, estamos hablando de capital territorial. Estamos hablando de cualquier elemento que potencialmente puede generar empleo. Cualquier elemento. Desde elemento natural, porque no el clima, un río, a aspectos humanos, formación. Depende de la formación que tengamos de nuestra población, de nuestra gente, de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Sociales, la actitud. Antes hablo también de actitud. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos en el interior de la Comunidad Valenciana? La falta de emprendedores. Antes hablaba de formar a emprendedores. Entonces, yo tengo mis dudas, si se forma el emprendedor. Tengo mis dudas. Igual se nace. No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Pero son carencias que existen desde el punto de vista social. O la brecha de tipo de género, que está generalizada, la brecha de jóvenes, la brecha de mayores, la brecha en digitalización, aspectos culturales, por ejemplo, el patrimonio cultural, los paisajes culturales, los paisajes simbólicos, como recursos potenciales a la hora de crear empleo. Estoy siendo muy, en este caso, excesivamente mercantilista, pero también, y territoriales. El conjunto, por ejemplo, de equipamientos, comunicaciones, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son recursos. Por otra parte, las redes territoriales explican cómo puede evolucionar el mercado laboral. ¿A qué nos referimos el concepto de red territorial? De manera muy, muy simplificada, todo aquello que vertebra el territorio a través de personas, de hombres y mujeres, desde redes institucionales, una mancomunidad, es el ejemplo más característico para los valencianos posiblemente, a organizaciones sindicales a nivel comarcal, implantación comarcal, a asociaciones de empresarios, a asociaciones culturales. Por ejemplo, pues nosotros tenemos aquí una red muy interesante, la Federación de Institutos de Estudios Comarcals, ¿no?, del País Valencià, los IDECOs, magnífica labor que están haciendo, no en todas las comarcas. Todas esas son las redes que les comentaba, ¿no? Redes económicas, redes empresariales, redes sociales, culturales, medioambientales, etcétera, etcétera. Y finalmente, la innovación. La innovación es curioso porque es fácil de identificar, pero difícil de dimensionar. Es cierto. ¿Cómo evaluamos el grado de innovación de un territorio? Lo hemos hecho, y no lo queremos, pero lo hemos hecho. Hicimos hace un par de años un trabajo, creo que de interés, donde, utilizando una serie de variables que por todos, son variables reconocidas porque permiten mesurar, evaluar el grado de innovación, creamos una variable, un indicador que es esfuerzo innovador.
pues desde patentes a trabajadores cualificados, bueno, una serie de... Un dato que es muy, muy significativo. Las 11 comarcas de la Comunidad Valenciana en proceso de exploración, 11 comarcas, representan el 2% del conjunto del esfuerzo innovador de la Comunidad Valenciana. 11 comarcas, el 2%. Mientras que los 3 espacios metropolitanos valencianos, el alicantino, Elche, Alicante, Castellón y el conjunto de municipios de la cerámica, es su área metropolitana, y por supuesto nuestra área metropolitana y solamente es la primera corona metropolitana, concentra el 60%. 3 espacios metropolitanos, el 60%, pero da igual que sea el 60 o el 50, al final es que hay unos enormes desequilibrios territoriales y que se plasman en el mercado laboral. Eso es lo que quiero comentarles a ustedes. Recursos, redes e innovación. Consecuencia, no hay territorios idénticos. No hay territorios idénticos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Alcoy no es lo mismo que Aucentaina. ¿Algunos del Comtat y del Alcoyà? No. ¿Sí? Pues això. No es lo mismo. Utiel no es lo mismo que Requena. ¿Hay alguien de la comarca? Porque os iba a preguntar cómo se llama la comarca. Fijaos por dónde voy. El otro día tuve una conversación magnífica. No sé si era que coincidió Óscar, o no fue la siguiente, me parece. Que al final decían, nos llamamos Tierra Bobal. Así evitamos conflictos internos, ¿no? Yo tengo alguna nota, no va a reírse, cuando fui vicerrector precisamente por el pique, ¿no? El pique localista, ¿no? que existe. No hay territorios idénticos. Claro, si no hay territorios idénticos, lo que debemos de saber es cuáles son las singularidades de esas unidades espaciales que tenemos. ¿Y qué debemos hacer? Pues mirad, miren ustedes, hacer análisis integrados territoriales serios. Bueno, me permiten lo de serios. Es decir, con método, sabiendo qué es lo que hay que analizar, los problemas, las posibilidades de desarrollo, los recursos endógenos, que hay muchísimos, pero no es el mismo recurso que producto, y la organización de redes locales. Y todo ello con una estrecha relación con las áreas funcionales. Porque hay que entender, por ejemplo, que el Valle de Ayora-Cofrentes está bajo el área de influencia de Requena. Hay que entender que Xàtiva, su área de influencia llega a gran parte de la Canal de Navarrés, incluso una parte pequeña de la Ribera Alta y algunos municipios incluso del sector nororiental de la Val d'Albaida. Esa es la realidad. Esa es la realidad porque condiciona el mercado laboral, condiciona la movilidad laboral, por ejemplo. Insisto, esa es la realidad, no los límites administrativos, y hay que conocerlo. Por ello, ¿qué es importante conocer? Pues el sistema de ciudades valenciano, en el caso nuestro, conocer que hay una serie de temáticas condicionadas por las áreas funcionales, porque el sistema urbano condiciona las dimensiones de las áreas funcionales, como supongo que conocen, que saben, y es muy importante, por no decir fundamental y necesario, pues conocer aspectos como la movilidad laboral, las competencias profesionales, las ofertas formativas, las necesidades formativas, etcétera, etcétera, para cada uno de los sistemas laborales territoriales. Empezamos a ver unos mapitas, pero pocos. Este es el sistema de ciudades valenciano. Como bien saben ustedes, es litoral. En el caso de a partir de Valencia hacia Alicante, hay una segunda línea interior que pasa por Xàtiva, Alcoy, y el sistema urbano alicantino además se caracteriza, y es curioso, por ser más disperso, más difuso en el territorio. Pues me estoy pensando remontando el Vinalopó, por ejemplo, como consecuencia ¿de qué? De la historia. De la historia. La expansión del viñedo, la expansión de la industria del calzado en el Vinalopó explica que hay unos centros urbanos que no encontramos en esa disposición ni en Castellón y no tanto en Valencia. ¿De acuerdo? Esto que implica que las áreas funcionales, que es lo que tienen ustedes a la derecha, en azulito, pues son muy heterogéneas.
insisto, muy heterogénea. Por ejemplo, el área de influencia de Valencia, que es la de más extensión, si se fijan ustedes, hasta el municipio de Alpuente, ahora después buscan un atlas y a ver dónde está Alpuente. Es que no sé dónde marcarlo aquí porque no tengo el puntero, pero bueno, al lado del Rincón de Muz. Alpuente está bajo el área de influencia de Valencia Capital. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esas son las áreas funcionales que tenemos, con lo cual, a la hora de realizar los diagnósticos y las estrategias, deberemos de ser conscientes cuál es la realidad territorial. Insisto, ¿de acuerdo? Bien, una vez nosotros trabajamos con los pactos y fuimos caracterizando esas 15 áreas funcionales que tienen ustedes. Voy a ser muy rápido, no, por el tiempo que tengo. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? No, cero, pero... ¿Cero? Pero... Tienes 3 minutos. 3 minutos. Bueno, sabéis que todo buen profesor tiene capacidad de síntesis, ¿verdad? Ahora lo vais a comprobar. Áreas funcionales tenemos 4 modalidades que no voy a describir, pero que tienen mucho interés. Bueno, la presentación la dejo y la podéis ver. Y se puede ver en los colores. Áreas, las rojas son las metropolitanas, son las más extensas. Las verdes son las de interior, las de áreas desfavorecidas, donde las capitales comarcales están en el interior. Las amarillas son muy interesantes porque son los centros nodales funcionales están en el litoral, pero su área de influencia llega hasta el interior. Fijaos en el caso de Vinaròs y Benicarló, el norte, que llega hasta el Pros de Morella, por ejemplo, y se repite en varios. Y finalmente hay 2 que son singulares, que son la Ribera y la Safor, sobre todo porque están condicionadas por una estructura económica diversificada. Áreas urbanas integradas, áreas funcionales de interior, las que comentaba, y las singulares. Pero es cierto que junto con el desarrollo territorial condicionado por esos 3 aspectos, principios fundamentales que les comentaba, redes, recursos e innovación, no olvidemos cuál es la estructura económica real del País Valenciano. Y no me refiero a los números, macro. La población activa actual, fijaos, un 2,3% de la población activa en la agricultura y un 75% en servicios. Es decir, en las últimas décadas se ha producido una desagrarización de nuestra población activa valenciana, castellonense y alicantina, y un proceso de terciarización como es sabido. Ahora bien, territorialmente no. ¿De acuerdo? Territorialmente esos porcentajes globales ocultan unas enormes diferencias. No los comento. Cada mapa es para una conferencia, que lo sepáis. Cada mapa. Agricultura, industria, bueno, perdona, tenéis municipal y comarcal. Construcción y servicios. Hay diferencias y cada una que llama muchísimo la atención. Muchísima atención las diferencias comarcales y las municipales. Y que además me encantaría comentaros porque eso lo sé. Conocemos los procesos, ¿de acuerdo? Y el paro. El paro, por ejemplo, los demandantes de empleo no se distribuyen de manera porcentual, como sabéis, en el territorio, y hay que saberlo. Hay que saberlo, ¿vale? Y acabo. No hay territorios idénticos, las necesidades formativas son diferentes, los estudios territoriales son necesarios. Y me vais a permitir que termine con un ejemplo. Un ejemplo. Me he apuntado 4 ejemplos en función de las intervenciones de Sergio y de Reyes, pero me limito a uno. En el año 2030 se cerrará la central nuclear de Cofrentes. La central nuclear de Cofrentes ocupa 840 trabajadores. 840 trabajadores, de los cuales 70 viven en Cofrentes. 70. El Ayuntamiento de Cofrentes tiene 1000 habitantes. El Ayuntamiento de Cofrentes recibe por impuestos una cantidad de ingresos que permite que el Ayuntamiento tenga 170 trabajadores en el Ayuntamiento. 170 trabajadores en el Ayuntamiento, 70 trabajando en la central nuclear. ¿Qué ocurrirá cuando se cierre la central nuclear? ¿Cuál es la clave? La formación. La formación. Porque si no ocurrirá lo que ha ocurrido en el resto de territorios donde se han cerrado centrales térmicas o nucleares. Cero. Crisis territorial.
Lo dejo ahí. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y disculpa por, por acordar, porque sí que estaba siendo muy interesante y efectivamente muy desconocido para para la gran mayoría de los que estamos aquí. Jolín. Bueno, ahora en el turno de preguntas tienen la ocasión de hacerle preguntas sobre todos los mapas que han salido. No, que va. Entonces también es una pena, pero nos quedan unos 5 minutitos para, como han tratado 3 temas muy interesantes, pues para que los asistentes y las asistentes, si tenéis alguna duda, pregunta o incluso queréis conocer algo más de esas cosas que se han quedado un poco en el tintero, pues ahora es el momento. Sí, una compañera. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradecer las ponencias, muy interesantes todas ellas. Y quería preguntarle a Jorge Hermosilla. Me parece muy interesante el trabajo que habéis hecho en relación con la planificación estratégica, pero la pregunta, no sé si me la vas a poder contestar, porque no sé si es de tu ámbito, pero bueno, si es posible, pues me parece que sería o me resulta interesante conocer, una vez que habéis detectado las necesidades formativas a nivel territorial, ¿cómo se está solucionando ese problema, si lo sabes? ¿Quién da esa formación? ¿Cómo? ¿De qué modo? Porque claro, detectamos las necesidades, estupendo, es lo que tenemos que hacer, hacerlo a nivel de territorio, lo tenemos que hacer, pero no es fácil en absoluto llevar la formación, una formación de calidad, que cumpla todo lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? Una serie de requisitos que marca la normativa actual y llevarla al ámbito local. Pues me parece muy interesante conocer vuestra experiencia. Si no, insisto, no sé si me puedes contestar, porque no sé si es tu ámbito, pero... Lo que te contestes es lo que pretendas. Pero sí, mira, te comento. ¿Cómo te llamas? ¿Encarna? Encarna. Pues mira, la cuestión es que nosotros, hablo ya de la labor que está realizando los tres equipos de las tres universidades. Nosotros asesoramos y acompañamos técnicamente a los pactos para que realicen esos diagnósticos. Esos diagnósticos dan lugar al diseño de los proyectos experimentales. Bueno, ahora se llaman proyectos territoriales. Antes eran anuales, ahora son bienales, cada 2 años. Y que esos proyectos deben de responder a, si no a todo, a algunas de las conclusiones del diagnóstico elaborado. Digamos que ese es el papel. Ahí llegamos nosotros, ¿vale? Ahí llegamos nosotros. Mi sensación. Hay mucho camino por realizar aún, mucho camino por realizar. Y a la hora de la toma de decisiones, mi sensación es que hasta ahora han estado demasiado compartimentadas. Esto es mío, eso es tuyo y esto de aquel. Y yo espero que se vaya solventando esa situación. Cuando elaboramos el plan estratégico de la FP, que tuve la ocasión de dirigir, plan estratégico de la FP, donde hubo un proceso de participación muy alto, muy alto. Curiosamente, cuando uno de los colectivos fundamentales reclamamos su participación, no voy a decir qué colectivo, no, pero si no después en un café te lo comento, pues no participaron. Un colectivo activo, activo. Consecuencia de que era un colectivo que pertenece a otra consellería. Así me entiendes. Además, lo sabes perfectamente la respuesta que te iba a decir. Con lo cual, faltó más coordinación en el plan. Y creo yo, mi modesta opinión, que el plan no se ejecutó precisamente porque no todos los colectivos
participaron, pese a nuestros esfuerzos. Mi experiencia, después de haber dirigido varios planes estratégicos a nivel municipal y comarcal, llevo varios, una quincena, pues ya tengo muchos años también, no por otra cosa, por la edad. Me ha demostrado que solamente aquellos planes estratégicos donde ha habido una participación real, son los que se han llevado a cabo. Si no, no. Parcialmente, se dejan a un lado, hay un cambio de personas o un cambio político y se deja a un lado. Y lo importante es precisamente que el proceso de participación es lo que garantiza. ¿Por qué me creo o nos creemos los que estamos participando el programa de los pactos por el empleo? Porque es una iniciativa bárbara, pese a todas las críticas, bárbara. Lo comparo con otras acciones que existen en otras comunidades autónomas que conozco y somos hoy en día un referente a nivel de España, pese a las críticas que hay en el programa, donde el territorio, insisto, es el gran protagonista. No sé si te he contestado. Sí. Lo que podía y sé. Muy bien. Había una pregunta pedida, pero le vamos a, como es para complementar, le damos un momento la palabra que... Buen día, buenos días. Muchas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que ya este segundo congreso es de verdad muy interesante y además muy oportuno, como ya dijimos ayer, y bueno, me ratifico en ello. He pedido, y además voy a que no hay mucho tiempo, para complementar un poco a la pregunta que se ha hecho. Bueno, soy conocedora y además he participado activamente, lo sabe Jorge, en estos planes estratégicos. Y bueno, pues es verdad que se inició, que es ahí donde quiero complementar un poco la información, ¿no? Cómo se complementó a estos planes estratégicos lo que no sé si conocéis, los consejos territoriales de formación profesional, precisamente para dar continuidad a esas necesidades, y me voy a centrar en el tema de formación, para dar respuesta a esas necesidades formativas que tenemos en los territorios, las personas trabajadoras y también, consecuentemente, las empresas, ¿no? Claro, esto hace muy poco que ha hecho andar, apenas año y medio, y que en estos momentos tenemos un interrogante interesante e importante, que no sabemos si se va a dar continuidad con este cambio de gobierno o no a estos pactos, a estos consejos territoriales de formación. Y ahí es donde se empezaba a diseñar esas necesidades y cómo trasladarlo después a las diferentes consellerías. Pero hasta ahí nos hemos quedado. Y después una opinión rapidísima a todo lo que habían planteado los dos ponentes, ¿no? Completamente de acuerdo, pero creo que vamos muy retrasadas en estas materias, en formación, entre la transición verde y en la transformación digital. De hace muchísimo tiempo que estamos hablando de ello, pero no cambiamos absolutamente nada. Por lo tanto, a ver si entre todas y todos empujamos un poco. Gracias, soy Manuela de Comisiones Obreras. Hola, bueno, también me sumo, gracias, todo ha sido muy interesante. Mi pregunta un poco para los tres o el que quiera responder, ¿cuál consideran ustedes que serían las principales medidas para llevar a la práctica o hacer carne el aprendizaje permanente? Esta idea que tenemos, este objetivo que tenemos, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué medidas podemos implementar para que realmente sea una realidad? Bueno, yo creo que quizá los tres, ¿no? Yo una así rápida y llevar la formación a las empresas, que esa parte de las cotizaciones a la seguridad social que van dirigidas a formación profesional, realmente las empresas sean conscientes de que lo pueden utilizar, que se van a beneficiar sus trabajadores, que se acerquen a ello, que lo conozcan y que lo implementen. Probablemente a partir de ahí se pueda profundizar y avanzar, por aportar una idea, y seguro que hay más. Sergio, quizá.
Bueno, es que ayer se dijeron muchas cosas. Yo creo que faltó una que también es un control por parte de la administración en el sentido de, si no me recuerdo, lo del crédito de las 20 horas que decíamos se acumulaba cada 5 años. No sé si hay sanción o no en la LISOS de que se ejecute o no se ejecute. Yo, por ejemplo, un ejemplo es solo de los contratos formativos, fraude de ley, que lo iba a comentar y se me olvidó, no lo comenté. Fraude de ley si no existe formación, ¿no? Pero y si existe formación, pero no está dedicada específicamente. ¿El inspector de trabajo tiene la formación como para realmente controlar que se está formando? ¿Eh? Claro, se está por eso. Pero pero imaginémonos la controversia del inspector de trabajo diciendo, este es una cualificación, está poniendo en práctica o sea, que yo creo que hay que potenciar. Que no, ¿lo tenemos o no lo tenemos? A eso me refiero. Ajá. Por aquí viene, ¿no? El hecho de que haya un empuje para que se convierta en un derecho efectivo, ¿no? En la formación permanente. Un ejemplo. Pero ahora es tu turno. No, vamos a ver. En mi modesta opinión, el punto de partida es conocer la situación. El problema que hay es que se desconoce la realidad. Así de sencillo. ¿Qué necesidad formativa tiene X comarca? ¿Qué necesidades formativas tiene la población de esta comarca en cuestión en temas de digitalización? Se desconoce. Empecemos por ahí. Conocer el territorio. Nosotros acabamos de acabar una publicación dentro del marco de Avalem y enlaza con tu tema, Reyes. En diciembre se presentará, si todo va bien, si no será en enero, la publicación que hemos hecho en el marco de Avalem Territory sobre digitalización en la Comunidad Valenciana. Se han realizado 8.000 encuestas a la sociedad valenciana, trabajadores o no, 8.000, a una media de 260, 270 encuestas por comarca. Los valores son significativos. Nunca se había hecho. Nunca. Y entonces, ¿cómo conocemos el conocimiento de la digitalización en cualquiera de las comarcas? ¿Por intuición? ¿O porque...? Bueno, pero esa es la realidad. Es decir, lo importante, al menos para tomar decisiones, es conocer la realidad. En la costera o en la Val de Albaida, ¿cuál es el grado de conocimiento en digitalización? Bueno, es que si no me lío. Sí, y por complementar, conocidas las necesidades, quizá una mayor proactividad por parte de las administraciones, las más cercanas, conocida la necesidad, implementar programas, o sea, llegar al territorio local, ofrecer un programa formativo, desarrollarlo y luego apoyo, porque nuestro tejido empresarial es de pymes y de mucho autónomo y se ven un poquito desbordados. Entonces, quizá con ese apoyo, con ese ofrecimiento desde la propia administración, no solo para formarse, sino para luego continuar con reciclaje y con soporte. Me vais a permitir que comparta con vosotros un dato. Es un dato estadístico real del año pasado. Se está hablando en las comarcas en proceso de exploración, la España vacía, como una de las soluciones el teletrabajo. Teletrabajo, ¿vale? Bien. Digitalización. Un dato. La mayor parte de los municipios en proceso de exploración de la Comunidad Valenciana, la mayor parte de los municipios, hay 185, pues calcular más de 100. Menos del 10% de sus viviendas, eso digo bien, menos del 10% de sus viviendas tiene acceso directo a fibra óptica. Esa es la realidad. No me venda usted pescado cuando lo que yo necesito para empezar es pan. Y después comeremos pescado. Me ha dicho carne, pues si alguno es vegetariano. Pero esa es la realidad, ¿entendéis? Hay un enorme desconocimiento de la realidad territorial. Eso es lo cierto.
¿Sabéis? Si no se conocen, pero si no se conocen los procesos que condicionan realmente el mercado laboral en cada comarca, no hacemos nada o hacemos poco. Y hay procesos impresionantes cuando estás en el territorio. Creo que Manuela sabe de sus comarcas centrales, supongo que lo tendrá, sí, seguro. ¿O no, Manuela? Vale, pues eso. Hay una serie de procesos que no aparecen en las estadísticas y si tú no los tienes en cuenta, las políticas activas de empleo que tú quieras llevar a cabo, pues ya nacen con cierto nivel de fracaso. Bien, tenemos dos últimas preguntas. Me han dicho que van a ser muy breves, me lo han prometido los dos. No se preocupen porque la siguiente mesa va a empezar a las 12 porque uno de los ponentes no va a poder venir, ha excusado su ausencia. Por lo tanto, incluso puede ser que tengamos un pequeño descanso entre mesa y mesa. Brevísimo, solamente en relación a lo que comentabas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero cuando te refieres a que hay que ser más proactivos, efectivamente hay que ser más proactivos desde la administración, a todos los niveles, difundir, informar, pero fijaros, yo no pienso que sea el problema. Realmente hay muchas convocatorias, en este momento hay muchísimo dinero sobre la mesa, muchísima oferta formativa. La realidad es que la oferta formativa se realiza sobre prioridades de carácter estatal. Esa es la realidad. No se baja al territorio. Todas las mesas en las que participamos siempre demandamos, digo, en este caso hablo desde Comisiones Obreras porque, bueno, pues lógicamente es lo que yo conozco, ¿no? Siempre demandamos este análisis territorial, el bajar al territorio y dentro del territorio, al sector, o a la inversa, al sector dentro del territorio, son dos vías que se comunican directamente, es decir, a la realidad para que esa formación sea efectiva, pues yo creo, y estoy hablando, a lo mejor me equivoco, pero la realidad que yo conozco en el territorio nacional es que eso no es así. Es que se programa las prioridades de los planes de formación subvencionados, que es el volumen mayor de formación relacionada con formación de ocupados y de personas en situación de desempleo, se hace en función de prioridades de carácter estatal, que se determinan en el carácter estatal, y añade un punto que creo que es relevante, en la cual se refleja sobre todo las necesidades formativas que marcan las grandes empresas y, digo más, los grandes intereses corporativos. Hola, buenos días. Yo era una pregunta para Sergio y María Reyes respecto a, porque estamos hablando de cambiar la tendencia en la formación a nivel universitario y superior. Y yo lo que planteo es, ¿por qué no se hace un cambio a nivel base? Es decir, desde primaria, hacer asignaturas y que enfoquen a las personas a cuando sean adultas, estén más adaptadas al mercado laboral. ¿Y qué propondrían ustedes, si es que se puede proponer algo, para que esa posibilidad exista? No sé si se lo han entendido. Yo te respondo muy rápido. Hay un plan de educación ambiental desde hace 2 años, si no recuerdo mal, que se aplica a educación primaria, secundaria y pretende transversalizar el tema de la transición ecológica. Y se propone también a nivel de formación profesional reglada que haya además un módulo concreto, una asignatura concreta sobre este tema. Yo creo que vamos a ver si se ejecuta sobre todo el plan de educación ambiental y a partir de ahí a ver los resultados, ¿no? Pero me parece muy buena la pregunta porque hay que empezar por ahí. Sí, yo coincido también con Sergio. Se están haciendo cosas, por ejemplo, en relación con la digitalización, con las competencias STEM, con ciencias, con ingenierías, con matemáticas. Hay proyectos para ir a los colegios y acercar a las niñas el mundo tecnológico. Esto yo creo que lo tienen todas las universidades, proyectos para ir a colegios, a institutos y poner de manifiesto que cualquier persona, y sobre todo las niñas que han estado tradicionalmente apartadas de estos ámbitos que van a ser los protagonistas de los empleos del futuro, se acerquen, porque si no la brecha de género digital pues va a ser abrumadora en las próximas décadas. Antes, en relación con la cuestión anterior, que ciertamente esos programas formativos son de carácter estatal, yo estaba pensando, por ejemplo, en León tenemos el INCIBE, lo que era el INTECO antes, entonces hay muchísimos programas
dirigidos a pymes, no solo a corporaciones, a pymes y a nivel estatal, intentando acercar la ciberseguridad a las empresas. Y está allí y lo tenemos en León, porque cuando eres de provincias sí que puedes decir, las comunidades grandes se lo llevan todo, pero es que es muy difícil romper esa brecha digital y esa barrera. Si me lo permite la moderadora y los asistentes, voy a hacer una breve reflexión para terminar, porque si no se nos va a hacer un poquito largo. En primer lugar, quería agradecer y dar la enhorabuena a los ponentes, porque por mérito de ellos, y quizás también una pizca de suerte, porque tampoco es que haya habido una coordinación, yo creo que sus tres ponencias han encajado perfectamente sin necesidad de solaparse, no se han solapado, pero yo creo que estaban las tres en la misma línea. Y voy a empezar un poco por... No funciona muy bien este micro, pero voy a coger aquel. Nada, te decía que empezaba por la ponencia de Jorge Hermosilla. Bueno, desde luego el carácter multidisciplinar está fuera de duda, pero es que además creo que ha empezado por una cuestión básica. Yo me he quedado con la primera diapositiva donde decía que efectivamente hay que acudir al territorio. También se comentaba por aquí por parte del público. Esas necesidades formativas se tienen que ajustar al territorio y sin ello no somos nada. En cuanto a la intervención que realizaba antes Alejandro, yo ayer me tuve que morder la lengua porque el programa estaba un poquito más lleno que hoy y eras por abrir un poco el melón, es el debate de formación genérica o formación específica. Yo sigo siendo un convencido de que en materia de formación reglada tenemos que seguir manteniendo, también quizás discrepo un poco con algo que se ha dicho por parte de los ponentes, pero que hay que mantener ese carácter genérico, porque yo lo veo desde mi posición de docente. Yo cuando formo a mis estudiantes, aquí tengo a alguno de ellos, lo que busco es que conozcan las competencias para poder acceder a cualquier puesto de trabajo dentro de todas, y son muchas, las salidas profesionales que tienen en sus carreras, y que a partir de ahí, y también lo comentábamos ayer, que en sus empresas se formen, se adapten a las necesidades que tengan en esas empresas, pero ellos tienen que tener unas competencias transversales, tener unas competencias que les permitan no solo aterrizar en el puesto de trabajo, sino luego también adaptarse a la empresa y adaptarse a las miles de modificaciones que van a haber en su puesto de trabajo a lo largo de su carrera profesional o a otros sectores incluso. Entonces, yendo por ahí, quería comentar eso. Luego, muy brevemente también, que tenía aquí unas notas y quería... bueno, yo creo que efectivamente ayer también se dijo el tema de la orientación, y antes de la orientación el elemento de la prospección, es decir, la detección de necesidades formativas. Y ahí yo creo que la ponencia de Jorge ha sido muy, muy clara y evidente. Reyes comentaba el tema de la alta proporción de personas que no superan la ESO. Ayer creo que fue Rafael Merino el que comentó que estaba en un proyecto de investigación. Desde el punto de vista educativo, quizás los que somos juristas y laboralistas, poco podemos decir en cuanto al ámbito educativo, pero sí que me pareció interesante un proyecto que tienen de segunda oportunidad, es decir, de cómo introducir a las personas que han abandonado prematuramente el sistema educativo, volver a animarles a que se incorporen al sistema educativo y reinsertarles profesionalmente. Entonces, esa idea me gustaría rescatarla. Y luego, finalmente, gracias. Finalmente, Sergio, me ha parecido muy interesante también tu ponencia. El tema lo vengo estudiando y me va a venir de perlas tu presentación y lo que has dicho, pero también yo creo que estabas en sintonía con los otros ponentes. Al final la cuestión es saber cuáles son las necesidades presentes y futuras, y a partir de ahí, tú lo mencionabas, intentar modificar el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cosa que no es sencilla. Ayer se comentaba también. Yo creo que la administración en ese sentido tiene una labor de simplificación y de, bueno, pues eso, de flexibilidad importante, con el objetivo de llegar a tiempo, porque si no,
desde que se producen las necesidades productivas hasta que el sistema educativo reglado, informal, no formal, se adapta, perdemos mucho tiempo y por lo tanto perdemos muchas oportunidades. Y con esto yo termino. Si quiere la moderadora, le doy la palabra para no robarle el protagonismo. Gracias por no robármelo. Necesito mi momento. Bueno, pues con eso vamos a dar por finalizada la mesa. Sé que se han quedado preguntas pendientes, pero como tendremos, entiendo, un pequeño receso de unos 10 minutitos, pues ahora, si quiere alguien plantear más preguntas, incluso algunos comentarios off the record también, se pueden realizar.